Aviso de derechos de autor. Antes de continuar, se deja constancia de que las imágenes o vídeos que se presentarán a continuación no son de mi propiedad. Todo el material visual pertenece a sus respectivos autores y titulares de derechos, y es utilizado únicamente con fines creativos o referenciales. Se reconoce y respeta plenamente la propiedad intelectual de dichas obras. Créditos a los creadores originales. Por otro lado, la historia presentada en este video es de mi autoría y cuenta con todos los derechos reservados. Sin más, continuamos con el contenido. その一発の弾丸は心さえ打ち抜いていくもう一度空へ打ち放て全てが燃え尽きるその場合壊れた魂でさえきっと彼方に使って欲しかってもしまだ光が残るならこんな闇の奥底でもいつかきっと救える未来があるはずだから先にたどり着くのは誰だろう Advertencia de contenido. La historia que estás a punto de escuchar contiene temas y escenas dirigidas a un público más maduro dentro del universo ficticio de My Hero Academia. Entre los temas presentes se encuentran violencia física y psicológica, sangre y asesinatos, corrupción dentro de la sociedad heroica, manipulación, traición y abuso de poder, escenas emocionales intensas, trauma y conflictos mentales, lenguaje fuerte ocasional, escenas ligeramente subidas de tono, tensión emocional y psicológica entre personajes. Esta obra no busca romantizar la violencia ni justificar las acciones de sus personajes. Muchos de los acontecimientos forman parte del desarrollo narrativo y psicológico de la historia. Todo el contenido presentado pertenece a una obra de ficción realizada únicamente con fines de entretenimiento y creatividad. Si decides continuar escuchando esta historia, queda bajo tu propia responsabilidad y criterio personal. Y recuerda, en este mundo, la línea entre héroe y villano puede desaparecer más rápido de lo que imagina. Las semanas pasaron. Y con ellas, los reportes sobre Lady Nagant no hicieron más que aumentar. Otro empresario muerto. Un héroe retirado acusado de corrupción. Un traficante de menores desaparecido. Un funcionario relacionado con extorsión. Y la lista seguía creciendo poco a poco. Pero lo que más preocupaba a las autoridades, era que muchas de sus llamadas víctimas realmente tenían historiales oscuros detrás. Denuncias. Rumores. Casos archivados. Investigaciones canceladas. Suciedad que normalmente quedaba enterrada bajo dinero o influencia. Ahora, Musutafu estaba completamente dividida. La televisión dentro de una pequeña cafetería mostraba exactamente eso. Lady Nagant continúa siendo buscada por las autoridades, mientras algunos ciudadanos exigen su captura inmediata, otros consideran que sus acciones representan una forma de justicia contra personas que nunca fueron castigadas legalmente. Las imágenes cambiaban constantemente entre escenas de crimen, protestas, entrevistas, y debates públicos. No importa quiénes fueran, sigue siendo asesinato, dijo un reportero. Pero si el sistema no hizo nada, alguien tenía que hacerlo, respondió otra persona entrevistada en la calle. La discusión parecía no terminar nunca. Mitad de la ciudad la veía como una asesina. La otra mitad, como alguien haciendo el trabajo que la justicia nunca hizo. En una mesa alejada de la cafetería, Kaino observaba tranquilamente la televisión mientras bebía café. Nadie la reconocía. Su apariencia era completamente distinta. Cabello oscuro gracias a una peluca corta. Lentes de sol. Ropa sencilla y holgada lejos de la elegante imagen de Lady Nagant.
Incluso su postura parecía diferente. Más relajada, más invisible. La gente seguía hablando alrededor suyo sin imaginar siquiera quién estaba sentada ahí. Dicen que ya van más de 40 víctimas, escuché que ahora hay más patrullas heroicas por toda la ciudad. Sí, vi héroes recorriendo zonas donde normalmente ni aparecen. Pues con esa mujer suelta, era obvio. Kaina permaneció en silencio escuchando. Sin reaccionar. Sin intervenir. Solo observando. En la televisión apareció entonces una conferencia donde varios héroes hablaban sobre el aumento de seguridad en Musutazu. Se incrementarán los patrullajes nocturnos y la vigilancia en sectores de alto riesgo. Pedimos a la población mantener la calma mientras continúan las investigaciones relacionadas con Lady Nagant. Kaina bebió otro pequeño sorbo de café. Tranquila. Como si aquello no tuviera nada que ver con ella. Después de unos segundos dejó lentamente la taza sobre la mesa. Pagó discretamente. Y se levantó para salir del lugar. Afuera, la ciudad seguía moviéndose como siempre. Personas caminando, autos pasando, pantallas gigantes transmitiendo noticias. Y entre toda esa multitud, Kaina volvió a desaparecer sin llamar la atención de nadie. Mientras caminaba tranquilamente entre las calles de Musutazu, Lady Nagant mantenía las manos dentro de los bolsillos de su abrigo mientras la multitud seguía moviéndose a su alrededor. Nadie la miraba dos veces. Nadie imaginaba quién era realmente. El sonido de la ciudad llenaba el ambiente. Conversaciones, autos, anuncios, pantallas gigantes transmitiendo noticias. Todo parecía normal. Y aún así, por alguna razón, Kaina recordó Tártaros. Sus pasos no se detuvieron. Pero su mirada se volvió más distante. Más fría. Recordó el sonido metálico de las puertas automáticas. Los pasillos interminables. Las luces blancas que nunca se apagaban. Y sobre todo, las visitas. Porque durante años hubo personas entrando y saliendo de Tártaros para verla. Policías, investigadores, funcionarios. Todos hacían las mismas preguntas. ¿Por qué mataste a tu equipo? ¿Quién te ayudó? ¿A quién protegías? Kaina nunca respondía realmente. Porque mientras más tiempo pasaba, más claro se volvía algo. El caso había sido cerrado demasiado rápido. Demasiado limpio. Demasiado conveniente. Ella recordaba perfectamente ciertos documentos desapareciendo. Nombres borrados. Transferencias extrañas. Testimonios modificados. Y personas que dejaron de visitarla de un día para otro. Como si alguien estuviera asegurándose de que ciertas cosas jamás salieran a la luz. Kaina cruzó una calle sin dejar de caminar. Sus ojos reflejaban las luces de la ciudad mientras seguía perdida en esos recuerdos. También recordaba promesas. Coopera y reduciremos tu condena. Mentiras. Solo necesitamos confirmar una versión. Manipulación. Es lo mejor para mantener la estabilidad pública. Corrupción disfrazada de justicia. Y al final, cuando entendió completamente lo que estaban haciendo, ya era demasiado tarde. Kaina cerró lentamente los ojos unos segundos. Todavía recordaba el momento exacto en que comprendió algo importante. No querían la verdad. Nunca lo quisieron. Solo necesitaban una culpable. Alguien que cargara con todo. Y ella terminó siendo la opción perfecta. Porque estaba viva. Porque podía soportarlo. Porque nadie haría demasiadas preguntas y una heroína caída era enviada a Tártaros. Sus pasos continuaron tranquilos entre la multitud. Pero por dentro, la rabia seguía ahí. Más silenciosa ahora. Más controlada. Pero viva. Kaina abrió nuevamente los ojos. Las enormes pantallas de la ciudad seguían hablando de héroes, seguridad y justicia. Eso provocó una pequeña sonrisa amarga en su rostro. Justicia. Qué palabra tan conveniente para tanta gente. Kaina caminaba con tranquilidad entre las calles iluminadas de Musutazu. Las personas pasaban junto a ella sin siquiera mirarla dos veces. Unos hablaban sobre trabajo. Otros reían. Algunos seguían viendo desde sus teléfonos las noticias recientes sobre Lady Nagant. La ciudad completa estaba dividida. Y ella estaba justo en medio de todos, sin que nadie lo supiera. Llevaba ropa distinta, lentes oscuros y una peluca que cambiaba por completo su apariencia. Parecía una mujer normal regresando a casa después de un día largo. Nada más.
Mientras avanzaba entre la multitud, varias patrullas de héroes pasaron cerca. Más patrullaje. Más vigilancia. Más tensión. Kaina apenas las miró de reojo. Ahora sí se esfuerzan, murmuró con ironía. Siguió caminando. Sin prisa. Como si no tuviera ningún destino. Y fue entonces cuando, sin saber exactamente por qué, algo cruzó su mente. Un recuerdo. No completo. Solo fragmentos. Pasillos fríos. Puertas metálicas. Personas hablando detrás de un cristal. Promesas. Órdenes. Mentiras disfrazadas de justicia. Su expresión no cambió demasiado, pero sus ojos sí. Por un instante, se vieron cansados. ¡Qué nostalgia!, susurró para sí misma. Continuó avanzando entre las calles mientras las luces de la ciudad iluminaban el pavimento. Recordó héroes sonriendo frente a cámaras. Recordó agentes borrando información. Casos desapareciendo. Personas inocentes obligadas a callar. Y lo peor, recordó cómo le hicieron creer durante años que todo eso era necesario. Kaina soltó una pequeña risa seca. Muy baja. Al final, todos necesitaban un monstruo que hiciera el trabajo sucio por ellos. Un grupo de jóvenes pasó junto a ella hablando emocionados sobre héroes profesionales. Uno de ellos mencionó a Aux. Otro discutía sobre si Lady Nagant era realmente una villana. Kaina siguió caminando sin intervenir. Pero escuchaba. Siempre escuchaba. Dicen que mató otro corrupto de Tártaros, sí, pero sigue siendo asesinato. Aunque, algunos sí merecían caer, las voces se alejaron poco a poco. Kaina levantó la mirada. En una enorme pantalla publicitaria aparecía el mensaje: Héroes. El símbolo que protege la esperanza. Ella se quedó observándolo unos segundos. En silencio. Y después, sonrió apenas. Pero no era felicidad. Era algo mucho más vacío. Esperanza, murmuró. Qué palabra tan conveniente. El viento movió ligeramente su cabello falso mientras seguía caminando entre la multitud. Invisible. Como un fantasma que la ciudad todavía no sabía cómo detener. De pronto, su teléfono vibró dentro del bolsillo del abrigo. Kaina dejó de caminar por unos segundos mientras la gente seguía moviéndose alrededor de ella. Sacó el celular lentamente. Un mensaje. Solo una dirección. Y una fotografía adjunta. Su mirada cambió al instante. La pequeña sonrisa vacía desapareció por completo. Ahora sus ojos estaban fríos. Serios. Observó la fotografía unos segundos más. Un empresario. Bien vestido. Sonrisa perfecta frente a cámaras. Pero debajo de la imagen había varios archivos adjuntos. Denuncias. Transferencias ilegales. Desapariciones. Sobornos. Todo enterrado. Todo limpio ante la ley. Kaina guardó el teléfono lentamente. Ya veo, murmuró. Levantó la mirada hacia las enormes pantallas de la ciudad mientras seguía caminando entre la multitud. Héroes anunciando seguridad. Empresas hablando de esperanza. La misma basura de siempre. Una hora después, el centro financiero de Musutafu seguía lleno de movimiento. Personas entrando y saliendo de edificios. Autos de lujo. Guardias privados. Kaina observaba todo desde la azotea de un edificio cercano mientras el viento movía ligeramente su cabello falso. Seguía disfrazada. Nadie sospechaba nada. Sus ojos analizaron el edificio objetivo. Rutas de escape. Cámaras. Patrullas heroicas. Guardias armados. Entonces, su brazo comenzó a transformarse lentamente en su rifle orgánico. Natural. Silencioso. Como si su cuerpo estuviera acostumbrado a hacerlo desde siempre. Apoyó la mira. Respiró una vez. Y disparó. ¡Bam! La bala atravesó el cristal de una oficina en el piso superior. Abajo, todo explotó en caos. Gritos. Personas corriendo. Guardias entrando desesperados. Pero Kaina ya se había levantado antes de que siquiera entendieran desde dónde vino el disparo. Saltó al edificio vecino usando el impulso de su rifle mientras desaparecía entre las alturas de la ciudad. Varios minutos después, dos héroes patrullaban la zona cercana buscando cualquier rastro de ella. Metros Lady observaba los alrededores claramente molesta. ¡Genial! Otra vez se nos escapó. A su lado, Kamui Watts analizaba varios edificios con seriedad.
Fragmentos de madera recorrían lentamente paredes y postes buscando pistas. No dejó casi nada, dijo calmado. Se movió antes de que llegáramos. Metros Lady chasqueó la lengua. Eso ya lo sé. Miró hacia los techos de los edificios. ¿Cómo demonios aparece y desaparece tan rápido? Kamui permaneció observando la escena del crimen desde lejos. Porque planea todo antes de actuar. El viento sopló entre los edificios. Y entonces, Metros Lady sintió algo raro. Una sensación incómoda. Como si alguien los estuviera viendo. Levantó la mirada rápidamente hacia las alturas. Pero no había nadie. O al menos, eso parecía. Mucho más arriba, escondida entre estructuras metálicas y sombras, Kaina observaba a ambos héroes en silencio absoluto. Su rifle ya había desaparecido. Sus ojos estaban tranquilos. Sin miedo. Sin tensión. Solo observando. Llegaron más rápido esta vez, pensó mientras veía a Kamui analizar la zona. Están empezando a adaptarse. Por un instante, Metros Lady volvió a mirar hacia arriba. Kaina simplemente retrocedió un paso. Y desapareció otra vez entre los edificios de Musutazu. Horas después, Lady Nagant regresó discretamente a su departamento entrando por el balcón. La ciudad seguía viva allá afuera. Sirenas. Noticias. Patrullas. Todo girando alrededor de Lady Nagant. Kaina cerró lentamente la puerta corrediza del balcón y dejó escapar un pequeño suspiro. Después se quitó la peluca. Su cabello bicolor cayó nuevamente sobre sus hombros mientras caminaba hacia el baño sin decir una palabra. Un rato después, salió ya más tranquila. El vapor aún escapaba ligeramente desde el baño mientras ella secaba parte de su cabello con una toalla. Llevaba ropa cómoda. Simple. Muy distinta a la imagen elegante y peligrosa que la ciudad tenía de Lady Nagant. Se dejó caer sobre el sofá de su departamento y tomó el control remoto. La televisión se encendió inmediatamente. Y como esperaba, ahí estaba otra vez. La mercenaria conocida como Lady Nagant vuelve a escapar de los héroes. Metros Lady y Kamui Wops llegaron minutos después del ataque. La policía continúa investigando. Kaina apoyó la cabeza sobre el sofá mientras una pequeña risa escapaba de sus labios. Pueden poner al ejército entero si quieren, murmuró divertida. Su sonrisa se amplió apenas. Nunca me atraparán. Y honestamente, ella lo creía. Kaina tenía apenas 25 años. Pero cuando se trataba de rastrear, esconderse, disparar o desaparecer, era un monstruo. La seguridad pública la había convertido en eso desde demasiado joven. La televisión seguía hablando de ella mientras cruzaba una pierna sobre la otra tranquilamente. Entonces, su sonrisa desapareció apenas. Porque recordó algo. Flashback. Tártaros. El silencio dentro de aquella habitación aislada era incómodo. Pesado. Las luces blancas del techo apenas iluminaban el lugar mientras varios sonidos mecánicos se escuchaban alrededor de All for One. Limitadores. Máquinas. Soporte vital. Y aún así, seguía sintiéndose como la persona con más control dentro de la habitación. Kaina permanecía sentada frente a él sin apartar la mirada. No por valentía. Sino porque negarse a mirarlo se sentía peor. La sonrisa de All for One seguía ahí. Tranquila. Paciente. Como si estuviera observando algo interesante. Lady Nagant, dijo lentamente. O debería llamarte Kaina. Ella no respondió. El villano soltó una pequeña risa. Sigues teniendo esa mirada, incluso después de tantos años aquí. Silencio. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente Kaina con cansancio. All for One inclinó apenas la cabeza. Hablar. Eso hizo que ella soltara una risa seca. Claro, porque los monstruos como tú aman conversar. ¿Monstruo? Repitió él divertido. Qué curioso escuchar eso de alguien encerrada en Tártaros. Kaina lo miró fijamente. La diferencia es que yo sí sé lo que soy. La sonrisa de All for One se amplió apenas. No, todavía no lo sabes. El ambiente se volvió más pesado. Kaina sintió una molestia inmediata. Porque odiaba la manera en que hablaba. Como si entendiera cosas sobre ella que ni ella misma quería admitir. All for One apoyó lentamente una mano sobre la mesa. Dime algo, Kaina, ¿cuántas veces te dijeron que lo hacías por el bien de la sociedad? Ella permaneció en silencio.
¿Cuántas veces ensuciaste tus manos mientras otros sonreían frente a cámaras? Sus ojos se endurecieron apenas. ¿Cuántas personas desaparecieron porque alguien decidió que era necesario? Kaina apartó ligeramente la mirada. Y él lo notó. Claro que lo notó. Ah, ahí está. Su voz sonaba satisfecha. Casi cruel. La verdadera herida. Ella chasqueó la lengua molesta. No sabes nada de mí. Sé suficiente. All for One se inclinó un poco hacia adelante. Las máquinas sonaron alrededor suyo. Sé que la seguridad pública tomó una niña talentosa y la convirtió en un arma. Silencio. Sé que te dijeron que eras especial mientras te destruían poco a poco. La mandíbula de Kaina se tensó. Y sé, continuó él lentamente, que cuando ya no les serviste, te abandonaron aquí. La habitación quedó completamente callada. Porque esa era la parte que más odiaba. No escucharla. Sino saber que era verdad. Kaina respiró lentamente intentando mantener la calma. ¿Y qué ganas recordándomelo? All for One soltó una pequeña risa. Nada. Eso la irritó más. Entonces deja de hablar. No puedo. Otra sonrisa apareció en su rostro. Después de todo, somos parecidos. Kaina lo miró con desprecio inmediato. No me compares contigo. ¿Por qué no? Su tono seguía tranquilo. Eso era lo peor. Nunca levantaba la voz. Nunca parecía enojado. Ambos vimos lo podrida que está esta sociedad. La diferencia es que tú disfrutas destruirla. All for One permaneció callado unos segundos. Después, rió. Una risa baja. Fría. Y tú disfrutas castigar a quienes la corrompen. Kaina no respondió. Porque una parte de ella sabía que había algo de verdad en eso también. El villano reclinó lentamente la cabeza hacia atrás. La diferencia entre nosotros, Kaina, es que yo acepté lo que soy hace mucho tiempo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Incómodas. Pesadas. Entonces él volvió a hablar. Puedo sacarte de aquí. Ella levantó apenas la mirada. Puedo devolverte libertad. Silencio. Y puedo darte algo que hará tu trabajo mucho más sencillo. Kaina frunció ligeramente el ceño. ¿Por qué? All for One sonrió otra vez. Esa sonrisa horrible. Como si disfrutara cada segundo de la conversación. Porque quiero ver qué hará alguien como tú, cuando ya no tenga cadenas. La mirada de Kaina se endureció. Eso suena más a curiosidad que a un trato. Tal vez lo sea. La respuesta fue inmediata. Natural. Y eso hizo que el ambiente se sintiera todavía peor. Porque él realmente hablaba en serio. All for One observó fijamente a Kaina. Tú no quieres salvar esta sociedad. Silencio. Quieres castigarla. Las palabras golpearon directo. Secas. Precisas. Kaina bajó ligeramente la mirada. Y él volvió a sonreír al notar que no lo negó. Entonces habló una última vez. Así que dime, Lady Nagant, las máquinas alrededor emitieron un sonido constante. Y la habitación pareció sentirse todavía más fría. ¿Qué harás cuando tengas el poder de dispararle directamente al corazón de este mundo? La habitación quedó en silencio después de aquella pregunta. ¿Qué harás cuando tengas el poder de dispararle directamente al corazón de este mundo? Kaina no respondió. Pero tampoco apartó la mirada. Porque una parte de ella odiaba admitirlo, él tenía razón en algo. Ella sí quería hacer pagar a muchas personas. A todos aquellos héroes, agentes, políticos y corruptos que la empujaron lentamente hasta convertirse en lo que era ahora. Todos los que ensuciaron sus manos mientras fingían pureza frente a cámaras. Todos los que la utilizaron. Y después la abandonaron. Pero había algo que All for One no entendía completamente. Kaina todavía conservaba una parte de sí misma. Una pequeña parte. Una que seguía queriendo ayudar a alguien de vez en cuando. Una que aún odiaba ver inocentes sufrir. Pero jamás le mostraría eso a él. No a ese bastardo. Porque sabía perfectamente que usaría cualquier debilidad a su favor. All for One soltó una pequeña risa al notar su silencio. Como si ya hubiera entendido suficiente. Te voy a regalar algo que hará tus tareas mucho más fáciles. Kaina levantó apenas la mirada. El villano continuó hablando con calma. Poseo muchos dones, pero hay uno en particular que creo que te servirá perfectamente. Sus dedos se movieron lentamente sobre la mesa.
Podrás moverte por la ciudad como el viento. Ella arqueó ligeramente una ceja. Eso sí llamó su atención. Entonces él añadió algo más. Y además, tengo una misión para ti. Kaina finalmente habló otra vez. ¿Cuál es el objetivo? La sonrisa de All For One se amplió lentamente. Algo sencillo. Su voz seguía siendo tranquila. Demasiado tranquila. Una pequeña molestia en mi camino. Kaina permaneció en silencio escuchando. La verdad, viendo tu historial y experiencia, debería ser algo fácil para ti. La habitación quedó callada unos segundos. Y entonces él dijo. Solo quiero la cabeza de un estudiante de la UA. Kaina frunció apenas el ceño. ¿Qué? All For One soltó una pequeña risa. Un joven de unos 15 años. Ella no dijo nada. Pero sí se sorprendió un poco. Porque esperaba escuchar el nombre de un héroe, político o agente importante. No un niño. No parece tener nada especial, continuó él. Pero se ha convertido en una molestia que prefiero eliminar antes de que crezca más. Kaina entrecerró ligeramente los ojos. ¿Quién es? All For One simplemente siguió sonriendo. Como si disfrutara el momento. Izuku Midoriya. El nombre quedó flotando en la habitación. Solo quiero que retires esa piedra de mi camino. Kaina guardó silencio. Matar a alguien ya no le afectaba demasiado después de todo lo que vivió. Eso era lo peor. Y aún así, había algo incómodo en escuchar que el objetivo era un chico de 15 años. Pero no mostró nada. Ni duda. Ni rechazo. Nada. Después de varios segundos, habló. Acepto. La sonrisa de All For One se amplió todavía más. Como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. Excelente. Uno de los guardias se acercó lentamente mientras él levantaba una mano. Entonces algo oscuro comenzó a concentrarse alrededor de sus dedos. Kaina observó aquello con desconfianza. ¿Qué estás haciendo? Dándote tu regalo. All For One tomó el brazo de Kaina con firmeza. Y un segundo después, un dolor brutal recorrió todo su cuerpo. Ella apretó los dientes inmediatamente. Sentía como si algo estuviera entrando directamente en sus nervios. En sus huesos. En su sangre. Tranquila, dijo él con esa voz calmada que solo hacía todo peor. Al principio dolerá. Kaina respiraba con dificultad mientras intentaba mantenerse firme. El dolor era insoportable. Pero no iba a gritar frente a él. Jamás. Tu cuerpo terminará adaptándose. Las sombras desaparecieron lentamente de su mano. Y entonces All For One volvió a reclinarse en su asiento. Espera unos días. Kaina seguía respirando pesadamente mientras intentaba recuperarse. Puede que ocurra una pequeña falla en el sistema eléctrico de este lugar. Una sonrisa divertida apareció en su rostro. No sé, es un presentimiento. Kaina levantó lentamente la mirada hacia él. Y entonces entendió. Tártaros iba a caer. Él ya lo sabía. All For One apoyó nuevamente las manos sobre la mesa. Solo tendrás una oportunidad. Su sonrisa volvió. Más oscura. Más desagradable. No la desperdicies. El silencio llenó otra vez la habitación. Y entonces habló por última vez. Del otro lado estarán esperándote mi discípulo y sus acompañantes. Kaina permaneció completamente callada. Ellos te darán los detalles necesarios. La sonrisa de All For One nunca desapareció. No me falles, Lady Nagant. Y después, rió. Una risa baja. Lenta. Como si ya pudiera ver el caos que estaba por comenzar. Tal y como All For One había dicho, unos días después ocurrió un pequeño fallo dentro de Tártaros. Pero no fue en toda la prisión. Solo en una zona específica. La celda de Kaina. Las luces comenzaron a parpadear lentamente mientras un sonido metálico extraño recorrió el pasillo. Los guardias se confundieron apenas. Porque el resto del nivel seguía funcionando perfectamente. Solo esa celda tenía problemas. Kaina lo notó de inmediato. Y también entendió algo. Él ya había preparado todo. Las puertas de seguridad fallaron unos segundos. Los sistemas de vigilancia alrededor de su sección comenzaron a reiniciarse. Y eso era suficiente. Kaina no perdió tiempo. Salió rápidamente de su celda mientras el sonido de las alarmas menores comenzaba a activarse. No era una emergencia total. Todavía no. Por eso mismo nadie reaccionó tan rápido.
Ella avanzó por los conductos de ventilación usando los caminos de mantenimiento que había memorizado durante años encerrada ahí. Silenciosa. Precisa. Como un fantasma. Algunos guardias llegaron a escuchar ruidos extraños cerca de las rejillas. Pero para cuando revisaban, ella ya no estaba. Finalmente llegó a una de las salidas externas de mantenimiento cerca de las zonas inferiores de Tártaros. El mar golpeaba violentamente las estructuras metálicas de la prisión. Kaina observó el agua unos segundos. Libertad. Después de tantos años. Sin decir nada, saltó. El agua helada golpeó todo su cuerpo, pero siguió avanzando. Nadando lejos de aquella prisión. Lejos de esas paredes. Lejos de esas cadenas. Hasta que finalmente llegó a la orilla. Respiraba pesado mientras salía lentamente del agua con el uniforme de prisión completamente empapado. Entonces levantó la mirada. Y ahí estaban. Tomura Shigaraki y varios miembros de la Liga de Villanos esperándola cerca de unos vehículos. Shigaraki la observaba fijamente. Con molestia evidente. Porque odiaba una cosa. Su maestro confiaba demasiado en ella. Kaina simplemente caminó hacia ellos tranquilamente mientras el agua seguía cayendo de su ropa. Shigaraki habló primero. Así que tú eres Lady Nagant. Ella no respondió. Eso pareció irritarlo más. El maestro tiene expectativas muy altas contigo. Kaina apenas levantó la mirada hacia él. ¿Qué problema? El ambiente se tensó inmediatamente. Shigaraki chasqueó la lengua molesto. Escucha bien. Tenemos un plan y, primero dame ropa. La interrupción fue seca. Natural. Como si ni siquiera le importara quién tenía enfrente. Varias miradas se cruzaron entre los villanos. Kaina señaló el uniforme mojado de prisión. No pienso seguir escuchando órdenes así. Shigaraki claramente quería responder algo. Pero terminó señalando uno de los vehículos detrás. Dentro estaba su antiguo traje. El vestido oscuro. Las botas blancas. El cinturón con cilindros. Kaina observó la ropa unos segundos. Y caminó hacia una zona apartada para cambiarse. Minutos después, regresó completamente vestida como Lady Nagant. Y el ambiente cambió. Porque ahora ya no parecía una prisionera. Parecía un peligro real. Shigaraki sonrió apenas. Bien. Ahora hablemos de Midoriya. Kaina se quedó escuchando en silencio. El maestro quiere que lo elimines cuanto antes. Ella arrancó lentamente un pequeño mechón de cabello mientras caminaba hacia ellos. Lo moldeó entre sus dedos con calma. Shigaraki frunció ligeramente el ceño. ¿Qué haces? Kaina levantó apenas la mirada. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Fría. Un cambio de planes. Van. Uno de los miembros de la liga cayó muerto al instante. Todo explotó en caos. Van. Uno de los miembros de la liga cayó al suelo al instante. La bala le atravesó completamente la cabeza antes de que alguien pudiera reaccionar. El silencio duró menos de un segundo. Mátenla. Gritó Tomura Shigaraki furioso. Todo explotó en caos. Kaina ya había creado más municiones usando su cabello mientras su brazo derecho volvía a deformarse naturalmente en aquel rifle orgánico. Disparó otra vez. Y otra. Cada tiro preciso. Brutal. Letal. Uno de los villanos intentó lanzarse directamente hacia ella. ¡Bam! La bala atravesó su pecho antes siquiera de acercarse. Otro intentó atacarla por la espalda. Ella giró apenas. ¡Bam! Cayó muerto instantáneamente. La playa se llenó rápidamente de gritos, disparos y sangre mientras Kaina caminaba entre ellos con una calma aterradora. Entonces activó por completo el nuevo don. Airwalk. Su cuerpo se elevó ligeramente mientras comenzaba a moverse sobre el aire mismo. Los miembros de la liga quedaron sorprendidos apenas unos segundos. Y esos segundos fueron suficientes. Kaina disparó desde arriba con una precisión monstruosa. Cada bala encontraba un punto vital. Cada movimiento suyo parecía perfectamente calculado. Shigaraki intentó alcanzarla usando su descomposición mientras gritaba lleno de rabia. Traidora. Kaina apenas lo observó desde el aire. No, respondió fríamente. Nunca estuve de tu lado. Entonces apuntó directamente hacia él. Y disparó. ¡Bam! Esta vez no logró esquivarlo completamente. La bala atravesó violentamente parte de su torso y lo lanzó contra el suelo.
Shigaraki escupió sangre inmediatamente mientras apenas lograba mantenerse consciente. Kurohiri apareció desesperadamente usando un portal para evitar otro disparo. Pero ya era tarde. La mitad de la liga estaba muerta. Y varios de los sobrevivientes apenas podían mantenerse en pie. Kaina descendió lentamente observando el desastre alrededor suyo. Cadáveres. Sangre. Gritos de dolor. Y aún así, su expresión seguía tranquila. Shigaraki intentó levantarse entre respiraciones pesadas mientras la miraba con odio absoluto. El maestro, te matará. Kaina lo observó unos segundos. Sin miedo. Sin tensión. Solo cansancio. Tal vez. Luego levantó ligeramente la mirada hacia el cielo nocturno. El viento movía lentamente su cabello bicolor. Y por un instante, sonrió apenas. Pero hoy no. Se giró lentamente mientras los pocos sobrevivientes trataban de ayudar desesperadamente a Shigaraki. Kaina simplemente caminó hacia uno de los vehículos restantes. Abrió la puerta. Y antes de subir, murmuró para sí misma. Lo siento, All for One, pero nunca fui buena obedeciendo órdenes. Encendió el motor. Y desapareció de la costa dejando atrás cuerpos, sangre y una liga de villanos prácticamente destruida. Fin del flashback. Kaina seguía sentada tranquilamente en el sofá de su departamento mientras la televisión continuaba hablando sobre Lady Nagant. Pero ella ya ni escuchaba. Solo observaba el techo con una pequeña sonrisa cansada. Después de unos segundos, rió apenas. Aposté absolutamente todo aquella vez, murmuró cerrando lentamente los ojos. Su sonrisa se amplió un poco más. Y al final, terminé ganando la apuesta.